Amados hermanos, en esta mañana quiero rendirles un testimonio de vida que me ocurrió hace 3 años, pero voy a comenzar, ¿no? Comenzó hace 3 años acá en la ciudad, en el distrito de Cieneguía, ¿no? Yo me sentía terriblemente mal, enfermo, económicamente mal, pero hubieron circunstancias, ¿no? De que Dios, yo no conocía de la parte que era la parte espiritual. Pero gracias a Dios, en aquel entonces aparecieron 3 personas, ¿no?, que me invitaron a conocer la palabra de Dios, porque yo ya había asistido a la parte médica, ¿no? En la parte médica me habían sacado un diagnóstico de cálculos a la vesícula. Pero gracias a Dios, en esos días yo me sentía mal y yo no sabía qué hacer porque me decían que la operación costaba 2.000 soles, en otros me decían 3.000 soles, prácticamente estaba muerto ya, porque no tenía las condiciones económicas. Pero por obra y gracia de Dios, en aquel entonces yo no conocía la palabra, pero hubo un hermano llamado Rodrigo Terreros, que me invitó a entregar mi corazón a Cristo. Entonces yo le dije, bueno, la acepté. En la tarde llegó con un hermanito y me hicieron recibir a Cristo, me le dieron una palabra, le recibí, pero el hermano tampoco me dijo que ya iba a sanarme. Y nomás le dije, Señor, bueno, gracias, porque ya recibí a Cristo en mi corazón y suficiente. Pero tenía otra persona que estaba a mi lado, bien cerca, que yo no sabía que conocía la palabra de Dios. Y ese hermanito me dice, ¿qué tienes? Yo le digo, me siento mal, estoy enfermo. Y me dice, bueno, en esa tarde, al siguiente día, él estaba trabajando en su trabajo y yo estaba fuera de la calle, triste porque no sabía qué hacer, tenía cólicos, dolores. Y el hermano no sabía cómo correr hasta donde yo estaba. Y yo me acuerdo que se sentó a mi lado, hermano, ¿qué tienes? Me dice. Gonzalo, me dice, porque no me decía ni hermano, porque no conocía todavía. Gonzalo, ¿qué tienes? Me dice. Tengo esto. Y él me hace una pregunta bien clave. La clave de todo era que me dice, ¿tú no crees que Jesús te puede sanar? Sí, le digo. Entonces me dijo, a las 6 de la tarde vienes a mi casa. A las 6 de la tarde fui con fe, porque ya no me quedaba otra opción. Era la única que tenía. Pero por fe fui. El hermano me estaba esperando, un cuartito ahí, en su casa. Y me acuerdo que llamó al pastor Gregorio Maximiliano de la cobertura. En aquel entonces él era hermano nomás y ahora es ministro. Entonces el pastor le dio la orden que haga la oración. Y yo, primera vez en mi vida, lo acepté con más fuerza a Jesús, sin conocerlo casi. Entonces el hermano me dijo, el pastor dijo la palabra, que la palabra de Dios decía que por la llaga de Cristo yo era sano, porque él y lo aseguraba, y me dijo, agárrese de esa palabra. Y el hermano comenzó la oración, me hizo una oración tremenda. En aquel entonces, ese día fue día viernes, sábado, domingo y lunes. Una tremenda fuerza, como quien dice, la fuerza del mal me arrebataba, pero Dios me estaba probando cómo es que yo iba a ser sanado. 3 días para matarme, el día lunes
ya no soporté más el dolor y me tiré de rodillas y le supliqué. Señor, le dije, si tú me llevas, llévame. Yo no me quiero ir al otro lado, pero si tú me quieres llevar, llévame, le dije. Entonces, esa noche, yo he caído desmayado en mi cama, puede decirse así. Y a eso un lapso de 3 horas, el Señor estaba operando mi cuerpo, porque yo he visto sus 5 dedos en mi cuerpo, que me estaba sacando 2 piedras donde yo estaba enfermo, y me las hizo ver. Me hacía ver cosas tremendas en esa visión. Y terminó las 3 horas, una operación que es algo sobrenatural, se puede decir, que yo lo he vivido. Como dice, ¿no?, la palabra, que cuando uno tiene un encuentro sobrenatural con Dios, es algo que solamente nosotros y el Señor sabemos en ese momento lo que nos ha pasado. Y hoy me siento sano. Desde aquel día encontré al hermano que hoy es ministro y le dije la revelación, y él me dijo, Gonzalo, ya estás sano ya, créele a la palabra, me dijo. Desde aquel entonces yo estoy siguiendo los caminos del Señor, y hoy le digo, hermanos, no, de que Dios es un Dios real, un Dios poderoso, sobrenatural, que si nosotros le queremos con todo nuestro corazón, Él hace las cosas, porque la palabra de Dios dice en Mateo 21:22, todo lo que oráramos creyendo en Él, dice, recibiréis, dice, creyendo en Él. Y si nosotros le queremos a Dios Todopoderoso, que está en todos sitios, Él nos escucha y nos hace las cosas que nosotros le pidamos. Pero hoy yo les invito, hermanos, a conocer el reino, porque es un reino maravilloso que Dios nos ofrece. Tal vez a veces nosotros lo ignoramos, ¿no? Pero es una cosa maravillosa conocer la palabra, conocerle al Señor en toda su magnitud. Y yo me siento, como quien dice, algo sorprendente, ¿no? En esta mañana que estoy contando este testimonio, yo me siento así, una cosa que sale de mi cuerpo, un amor tremendo que Dios ha puesto en mi corazón, que quisiera que todos los que escuchan este testimonio vinieran a buscarle al Señor, porque Él nos está esperando, dice que Él está tocando la puerta para llegar y cenar con nosotros. Nosotros a veces le cerramos la puerta, pero hoy les digo, amados hermanos, que Dios es un Dios tan real como nosotros. Es un Dios maravilloso, que todo lo que nosotros le pidamos, Él lo va a hacer, sin dudarlo, pero con la fe que Él nos ha puesto en nuestro corazón. Porque también dice que la fe viene del cielo, es una sustancia que viene del cielo, que nosotros tenemos que aceptar y hacerla crecer esa fe. Y yo no les puedo decir más, hermanos, de que la parte que nos toca es buscar de Dios, buscar, porque Él nos está esperando y el tiempo se acorta, hermanos. Amados hermanos, les invito a que crean en el Evangelio del Reino. Así como Jesús un día me ha sanado mi vida, ha hecho un milagro en mi vida, Dios está dispuesto a hacer por ustedes. Créanlo en el Señor, créanlo en Jesucristo, que Él viene por nosotros, pero para hacer grandes cosas, maravillas, pero créanlo con todo su corazón. En el nombre de Jesús yo lo doy este testimonio para que ustedes crean en ese poder sobrenatural de Dios. Hola, mi nombre es Flenin Pinedo Sanancino, soy ministro del Ministerio Apostólico Reino de Dios acá en Cieneguilla. Yo te hago una invitación a toda aquella persona que todavía no conocen a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador. Yo te hago una invitación al mismo tiempo para que tú puedas creer y tener una experiencia con Dios, porque su palabra dice, créete en el Evangelio del Reino. El reino de Dios es un reino sobrenatural. El reino de Dios es un reino poderoso en el cual Dios está haciendo milagros en él ahora. Son miles y miles de personas que están creyendo en Dios y el poder sobrenatural de Dios se está manifestando en sus vidas con milagros, señales y prodigios. ¿Por qué? Porque Dios se está manifestando, se está glorificando hoy en día. Yo te hago una invitación a toda aquella persona que está quizás pasando una circunstancia, con una enfermedad, con una dificultad en su vida. Yo te hago una invitación en el nombre de Jesús, que tú puedas recibir a Jesús en tu corazón y tener una experiencia, un encuentro con Dios, tu Creador, nuestro Padre Celestial, quien nos creó, nos trajo a este mundo, para que tú puedas tener una experiencia con Él. Toda aquella persona que quizás nunca ha recibido a Jesús en su corazón como su Señor, o toda persona
que está con alguna enfermedad, con alguna circunstancia, con alguna dolencia, tú puedas creer en Jesús, tú puedas creer en el Señor. La palabra de Dios dice que Jesús murió, Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para que usted tenga salud, para que usted tenga paz. Toda aquella persona que está postrada en su cama, toda aquella persona que tiene alguna circunstancia, yo te invito, yo te hago una invitación en el nombre de Jesús que tú puedas recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador en tu vida y tú puedas tener una experiencia con Dios. Y toda aquella persona quizás que quiera en este momento, la persona que me está mirando en este momento, ahí en el lugar quizás donde tú estás postrado en tu cama, qué sé yo, quizás en tu silla mirándome, pero en este momento yo te hago esta invitación, que tú puedas repetir esta oración conmigo en el nombre de Jesús. Repita conmigo: Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, perdona mi iniquidad y tomo la decisión voluntariamente de recibir a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.